Quería contarles que Beauty Planet lanzó una super promoción con hasta más del 70% de descuento para surfear esta ola. Es un ganar-ganar, dicen acá. Mirá, si pagas 4 sesiones de depilación, te damos 10. 6 de regalo. Y sí, después de la cuarentena se va a precisar canto premium. En cama solar, qué horrible, olviden lo que dije. En cama solar, pagando 1.500 pesos, te damos 3.500 pesos. 2.000 pesos de regalo. Te lo podés pagar ahora con hasta 12 pagos sin recargo y la validez de todas las promociones, escuchen, este es el punto, ¿no? Comienzan cuando volvamos a abrir. Momentos de oportunidades en Beauty Planet. www.beautyplanet.com.uy/promociones o por consultas directamente a cliente@beautyplanet.com.uy. Queda claro, ¿no? Todo lo que aproveches de esta promoción vale, obviamente, desde el momento en que vuelvan a abrir, que volvamos a la normalidad. Bien, habíamos anunciado un tema bien interesante para el segundo bloque, para este momento. Antes repasemos para una puesta a punto de las cifras y el avance y la contención y los últimos números que hubo ayer en conferencia de prensa. Coronavirus, a ver, en números. El presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa que la cifra de personas contagiadas con coronavirus en Uruguay ascendió a 369, luego que se confirmaran 19 casos nuevos, tras realizar 365 análisis con 337 resultados negativos. Uno habla de números, habla de estadísticas, pero estamos hablando de personas y en ese sentido, una vez más, transmitirle a la población de que la mayoría ha sido muy generosa y muy solidaria para con el resto de los uruguayos que conoce y los que no conoce. Pero todavía hay gente que sigue sin respetar las exhortaciones de parte del gobierno. Hace pocos días el secretario de Presidencia hablaba de estas 2 semanas de vital importancia. No era una afirmación caprichosa. Estamos en un momento en el cual debemos de tomar todas las medidas posibles. Así que exhortar una vez más a ser generosos, a ser solidarios, a no salir de las casas si no lo tienen que hacer. Sabemos que a partir de mañana, pasado, hay muchas familias que querrían estar de vacaciones con los suyos, pero tenemos que cuidar a aquellos uruguayos que pueden verse contagiados con el contacto. Bien, siempre tener presente que no se testea a toda la población, es decir, que cuando hablamos de cuán plana o ascendente viene la curva, que en eso vamos bien en comparación con otros países, es en base a los tests realizados, pero ya se sabe que hay muchas otras personas que seguramente están transitando esta gripe, que no es gripe, esta enfermedad, sin síntomas o muy leves, y están circulando y están contagiando. Y honestamente vuelvo a decir, me sigue impresionando la cantidad de gente en la calle. Sí, la primera semana fue maravilloso, de verdad parecía que el acatamiento, y yo entiendo toda la buena disposición y la fe que deposita en su pueblo el presidente electo, pero ustedes también ven, ¿no? ¿O soy la única? A partir del miércoles, sobre todo, lo hablábamos con Pepe justo ayer cuando salíamos del canal también, ¿no? El miércoles, ayer jueves, parecía un día normal. Hoy comenzaron el tema de los pagos. Ese es un tema enorme. Es un tema que vamos a tener que encarar, ¿no? También. Hay otro tema que es cierto. Cada vez escribe más gente diciendo que necesita volver a su trabajo. Entonces yo creo que cuanto más se extienda esto, vamos a ver más gente porque está buscando formas alternativas de conseguirse ingresos. Entonces esas formas alternativas de conseguirse ingresos implican muchas veces estar en la calle. Creo que eso está influyendo. Entonces, sí, pero eso te lo dejo para ayer. ¿Y antes de ayer? Y tras antes de ayer, que seguía viendo muchísima gente en la calle. Simplemente es para que lo tengamos presente, que no nos olvidemos de eso. Que por más que tal vez en números, y que siempre son relativos, insisto, porque es la población testeada, no el total. Por más que en números vamos bien y hay mucho aplauso que dar y agradecimiento y gratitud a muchísimos actores y protagonistas que están en primera línea en esta batalla, la responsabilidad cívica es fundamental. Uno dice esto y están quienes dicen, che, no seas alarmista, no. Es que el equilibrio entre
instar a la prudencia, a la responsabilidad y generar alarma es muy delgado. Por eso a veces se insiste que lo peor es el miedo. Bueno, entre el miedo y la responsabilidad, ¿cómo separarlo? ¿Cómo ser sensatos? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque el miedo, en tanto emoción, sin duda tiene un efecto que no debe ser positivo en nuestro sistema inmunológico, en nuestras defensas, y vamos entonces a presentar a quien nos acompaña en este segmento del programa, que es especialista en estos temas, en la medicina biológica vitalista, es médico homeópata, posgrado en psicología transpersonal, el doctor Jesús Costa. Un placer contar con usted en el día de hoy, ¿eh? ¿Me está escuchando? Sí, sí, le escucho. No, una aclaración, en psicología transpersonal no soy, tengo el diplomado en psiconeuroinmunoendocrinología, que es, Bien. es un posgrado de la Universidad Católica. Bien, disculpe ese error. En el bloque anterior, de todas maneras, ya introduje el concepto, ¿no?, de la psiconeuroendocrinología como inmunoendocrinología, como una forma de aprender más sobre la enfermedad, sobre el enfermo, incluso esa separación o distinción entre empezar a mirar a la persona, no necesariamente a la enfermedad. ¿Puede explicar de alguna manera sensible para todos cuál es el objetivo de atender las emociones cuando hablamos de salud? Bueno, en primera instancia que estoy total y absolutamente de acuerdo con las medidas del gobierno y las medidas de las autoridades sanitarias. En segundo lugar, que creo que hemos llegado a esta instancia por un tema de conciencia. Lo que usted mencionaba anteriormente, el comentario de mucha gente en la calle, pienso que justamente ese es un problema probablemente de la inconsciencia con la cual estábamos viviendo. Digo, si no, no hubiésemos llegado a esta situación del medio ambiente, que es quien nos da vida, y los ríos que en vez de llevar salud, que es el agua, llevan contaminación, los alimentos llevan contaminación, el aire que estamos respirando lleva contaminaciones. Bueno, entonces creo que además también la salud es un derecho, pero también es una responsabilidad. Es una responsabilidad del sistema sanitario de cuidarnos, es una responsabilidad de los médicos de transmitir con honestidad intelectual, ética y moral todos los conocimientos, y en definitiva es una responsabilidad también de los consultantes acerca de mantener la salud, ¿no? O sea, acatar las normas establecidas para salir todos de una mejor manera de esto. Que creo que perdone que lo interrumpa. Usted acaba de mencionar la palabra ética justamente, y creo haber leído en alguna entrevista que le hicieron que según su criterio, que le parecía que ya era una falta de ética de la medicina si no entraban en un abordaje mucho más holístico sobre la que es la enfermedad o la falta de enfermedad. Claro, porque esto no es nuevo, digo. El padre de la medicina, que no debemos olvidarnos, decía que habían enfermos y no enfermedades, y hablaba de que somos una unidad y que no solamente había que atender la enfermedad corporal o biológica, sino también las emociones, la mente, el medio ambiente donde vivíamos, la parte espiritual. Y hoy la ciencia no está demostrando, sino mostrando que eso que decía Hipócrates hace 2500 años era verdad, que realmente somos un sistema donde está todo interconectado, todo está interdependiente, donde somos una unidad, que somos más que la suma de las diferentes partes, y que la enfermedad, que es una manifestación, es un síntoma en una parte del cuerpo, pero probablemente allí no esté la enfermedad. Y hay trabajos muy importantes, como por ejemplo el de el doctor Georges Solomon, que es el padre de la psiconeuroinmunología, donde establece la relación entre las neuronas y las células del sistema inmunológico, o sea, los linfocitos. La doctora Candace Bespert en el año 1985 descubrió receptores para los neurotransmisores. Y le explico, los neurotransmisores son como una llave que vienen buscando una cerradura, que es el receptor en cada célula. Entonces ella demostró que esos receptores para los neurotransmisores están tanto en las neuronas como en las células del sistema inmunológico. O sea que un neurotransmisor puede actuar
a nivel de la neurona y puede actuar a nivel de los linfocitos, y es una vía bidireccional. Entonces ya sabemos total y absolutamente cómo incide el miedo, por ejemplo, que desencadena toda una cascada de hormonas, como el cortisol, la adrenalina. El cortisol suprime el sistema inmunológico, lo deprime, no lo deja reaccionar. Otros trabajos es, por ejemplo, la rabia y la relación con la artritis reumatoidea, a veces la poca capacidad de poder demostrar también las emociones, que eso en psicología se llama alexitimia. Sí. Entonces, por ejemplo, la rabia hace que los linfocitos T, que son quienes deben dar nuestra respuesta inmunológica defensiva, se paralizan y no actúan. Entonces, esto no es filosofía, no es un consejo paternal, sino que esto es ciencia, son trabajos científicamente demostrados. Entonces, esto también es digno de transmitir a la población. Bien. Que también estamos teniendo una oportunidad magnífica para ir dentro de nosotros y darnos cuenta que nosotros también tenemos mecanismos y poder sacar la fortaleza que hay dentro de nosotros y sacar la mejor versión de todos nosotros. Es decir, tener una resiliencia para salir fortalecido y mejores personas, pensando en los demás, porque no es que tengo que cuidarme por mí, sino como la ciencia está demostrando que todo está interconectado. Si los demás están bien, yo también voy a estarlo. Entonces, por eso es muy importante que podamos cumplir con todas las normas establecidas y crear una sociedad con más conciencia, ¿no? Bien. Entonces, si hacemos un resumen, sistema nervioso central, sistema endocrino, ¿no? Las defensas, las emociones, todo interconectado. ¿Y cuáles serían bueno, usted sostiene además que ya la ciencia terminó por admitirlo, por entender que es así? ¿Cuáles serían los mejores consejos que usted, desde su experiencia, le podría dar a la población en este momento que ayude a administrar esas emociones? Porque obviamente ante esto tan desconocido, con los efectos que está teniendo en el mundo entero, miedo debe ser la emoción o el común denominador mayor por estos momentos. Entonces, ¿cómo se combate eso? El miedo es la primera emoción que ha acompañado al hombre en la evolución humana. Desde que el hombre debía sobrevivir y defenderse de los depredadores, esa emoción existe, el miedo. Hay un miedo, diríamos, funcional. Sí, el miedo de la alerta, pero este es otro miedo. Este es un miedo desproporcionado, es patológico cuando ese miedo se hace desproporcionado. Y el miedo es el causante de ansiedad. De alguna manera diríamos que, como decía Buda, cuando nosotros estamos centrados en el futuro y en este estilo de vida que hemos concentrado, eso nos va a dar miedo y por ende ansiedad. Y si el miedo aumenta, nos da pánico. Entonces creo que lo que tenemos que aprender es no caer en el sentimiento de desválido y de frustración, esto y de la desesperanza, porque esto es finito, esto va a terminar. Entonces aprovechemos también esta oportunidad para reconocernos y para hacer un viaje a nuestro interior y darnos cuenta de quién realmente somos, cómo estamos viviendo nuestra vida y que podemos cambiarla y vivirla de una manera diferente. Tendremos que aprender a respirar, por ejemplo, algo tan milenario que hoy también la ciencia está mostrando el cómo y el por qué sirve, porque se sabía desde hace 5.000 años que la respiración y la meditación sirven. La ciencia hoy ha demostrado por qué el sistema a nivel del intestino, el 70% de sus células son células neurológicas, neuronas, y hay una comunicación cerebro-neuronas, por ejemplo, y cuando nos relajamos, cuando inflamos el estómago, para ser bien gráfico, liberamos serotonina y acetilcolina, que son dos neurotransmisoras que van al cerebro
y disminuyen el eje de la cascada de las hormonas y los neurotransmisores del estrés. Podemos cantar, podemos bailar, todas esas son cosas que hacen que nuestro laboratorio interior se ponga en marcha y liberemos todos esos neurotransmisores que son beneficiosos para el organismo. Pero no podemos caer en la desesperanza y entrar a repetir y caer en la sobreinformación y estar siempre con los mismos pensamientos, porque también los mismos pensamientos, como el miedo, la desesperanza, van a liberar neurotransmisores que son negativos para nuestro sistema inmunológico. Entonces tenemos que centrarnos en eso. Pensamiento positivo no significa eludir el problema está, pero centrarnos en la solución del problema. Y la solución del problema es esto, mantener la calma, eso está en nuestras manos. Eso le iba a preguntar. Sí. Todos tenemos las herramientas para poder hacer esa introspección que usted plantea, para de alguna manera, si no nos nace naturalmente, obligarnos a hacer todo aquello que de alguna manera le diga a nuestros neurotransmisores y el mensaje sea recíproco, todo va a estar bien. ¿Es una herramienta que todos tenemos? No debemos reprocharle nada a la creación, a esa energía de amor creadora o Dios o lo que sea. Nos ha dotado a todos por iguales, todos somos iguales y diferentes. Hemos desarrollado rasgos y consolidamos personalidades diferentes y tenemos diferentes formas y diferentes actitudes. Pero todos dentro de nosotros tenemos las mismas fortalezas, las mismas debilidades y las mismas fortalezas. Lo que pasa es que hay que trabajar sobre las fortalezas y fortalecer las debilidades. Y una forma de fortalecer las fortalezas y las debilidades es de esta manera, ¿no? Sabiendo que yo puedo dominar la situación, que depende de mí, que tengo todas las herramientas necesarias, tengo que ponerla en práctica, tengo que aprender a ser sabio. Sabiduría es que hay una confusión y tenemos que redefinir el término. Nosotros llamamos sabio en estas latitudes occidentales a quien de repente tiene mucha idoneidad y ha tenido muchos logros intelectuales. Y a veces nos definimos, soy esto, soy médico, tengo un auto, tengo una casa, tengo un auto. Esos son logros materiales. La sabiduría comienza reconociéndome, sabiendo que tengo toda esa fortaleza y no perder el sentido de la vida, tener claro cuál es mi objetivo de la vida. Y en base a eso, caminar la vida de esa manera, marchar la vida de esa manera. Hemos confundido también la felicidad con los logros materiales. Y la felicidad es mucho más que eso. La felicidad es una sensación subjetiva de alegría, pero permanente, a diario. Entonces, tenemos, creo, que salir de esa trampa también que nos ha creado este mundo vertiginoso de consumir, de consumismo, que nos lleva a consumirnos y que tenemos que recapacitar que cuando decimos estrés estamos enfermos. Nosotros, cuando decimos estrés, ya hay una alteración de la homeostasis. Homeostasis es el equilibrio que debe guardar la biología, la neurología, las emociones y la inmunología. Entonces, el organismo está luchando para... Y lo peor es que hemos naturalizado, ¿no? El que no está estresado es como que no es responsable en la vida. Eso está naturalizado y muy simplemente se le quiere dar una solución rápida con un ansiolítico y esa no es la solución. Bien. Un ansiolítico nos va a calmar un síntoma, nos va a dar un sueño artificial y nos vamos a perder cosas interesantísimas que se pierden en el sueño profundo, que también hay trabajos académicos por todos lados en donde la neurociencia ha descubierto que el sistema nervioso central tiene un sistema linfático que se resetea solo si llegamos al sueño profundo y ahí liberamos los radicales libres que nos envejecen, que nos inflaman, liberamos las proteínas tau que si se acumulan nos llevan al Parkinson, las beta amiloides que nos llevan al Alzheimer y algo muy interesante,
los linfocitos T y las células las células NK, que son quienes nos defienden de los virus, parásitos y células tumorales, en ese momento maduran y nos dejan una inmunidad también para todas esas sustancias. La importancia entonces de poder dormir bien, de lograr dormir bien. ¿Me permite abrir el panel, doctor? Porque Formado para vivir en el día y dormir en la noche. Eso es otra de las cosas, los hábitos saludables que tenemos que adquirir. Bien, me permite abrir al panel, seguramente haya preguntas y demás, porque el tema de dormir bien, por estos días me consta que, bueno, es lo que todo el mundo querría y sin embargo es por donde estamos haciendo agua muchos, ¿no? Porque la angustia se expresa distinto y el insomnio y desvelarse y todo esto está influyendo. A ver, preguntas. Doctor, una consulta. Estamos en una sociedad que ha priorizado el éxito por encima de otras cosas. En ese contexto, usted dice que todos tenemos las herramientas para la introspección y no sé qué. Ahora, en una sociedad como la uruguaya, que valora el éxito, el obtener cosas, el lograr, que cuando uno le recomienda a alguien, bueno, que haga un proceso psicoterapéutico o que se tome, no sé, un espacio para hacer algo que fomente, por ejemplo, lo espiritual, y lo rechaza. En este momento, donde estamos todos comprimidos en nuestras casas, las casas uruguayas que son chiquitas, que no hay muchos espacios para la privacidad, ¿cómo lo compaginamos con el reencontrarse con uno mismo? Y bueno, todo depende, como somos todos iguales y diferentes, podemos tener diferentes sensaciones de lo que es el éxito. Entonces, yo creo que es el momento de darnos cuenta en qué situación estamos y si esas cosas que nosotros perseguíamos y que pensábamos que nos iban a dar el éxito, si nos están dando felicidad, si nos están dando alegría, si todos esos logros materiales nos han brindado la tranquilidad y ser nosotros mismos, que es lo que estamos necesitando en este momento, si nos están dando calidad de vida. Yo creo que no, porque si miramos los indicadores sociales de enfermedad, somos una sociedad altamente enferma. En el 2007 había salido un artículo en el Observador que 600.000 uruguayos consumían ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos. Entonces, tenemos que realmente ir hacia adentro y realmente decidir, elegir cuál es la vida que queremos llevar de aquí en adelante. Entonces, creo que esta es una magnífica oportunidad para realmente hacer como una búsqueda de visión interior general, porque esto es transversal, a todo el mundo les está tocando, pero lo importante es eso, que todos tenemos las mismas herramientas, todos tenemos delfines y dragones dentro de nosotros, hay emociones negativas y emociones positivas, entonces ir hacia adentro y reencontrarnos con nosotros mismos, asumir que esas cosas negativas están y bueno, y poder asumirla y transformarla, ¿no? Doctor, le va a preguntar Verónica Morelli. Doctor, usted hablaba del miedo, ¿no? Pero creo que hay una palabra que es un denominador común más allá de las realidades diferentes que todos vivimos, que es la palabra incertidumbre. No saber si la realidad que tenemos hoy va a estar mañana, no saber si este seguro de desempleo al que han ido muchos va a ser por unos meses, si van a volver a tener trabajo o no saber qué comer mañana. ¿Cómo podemos llevarnos con esa palabra, reconciliarnos con esa palabra si es posible? Confianza. Yo creo que si estamos en una situación de miedo y de incertidumbre, pero sabemos que esto se va a terminar. Yo creo que ese tema sería la incertidumbre y la desesperanza debería cundir en sociedades donde, por ejemplo, se me viene a la mente en África, donde cada día saben los niños y los mayores que no van a tener alimento, que no tienen agua y que se mueren de hambre y que se mueren de sed. Entonces, es una incertidumbre, pero a su vez con certidumbre, porque sabemos que esto es finito. Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos en eso, esa es la buena noticia, que hay esperanza, ¿no? Entonces, pienso que tenemos que enfocarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y en la medida que nosotros nos reencontramos con nosotros mismos y ganamos confianza y nos reconectamos y logramos un estado de conciencia diferente y podemos ver las cosas de una manera diferente, vamos a poder también tener
mejor claridad mental y nuestra alma se va a poder inundar de paz para poder abordar los problemas que están en este momento, que siempre va a haber una solución, digo. Le pregunta Pablo Casas, doctor. Buenas tardes. Una consulta quería hacerle. Si el holismo, ¿verdad?, lo que dice es que el todo es más que la suma de todas las partes, ¿verdad? ¿Usted cómo ve si la medicina holística puede ser complementada con la medicina reduccionista, que es en realidad esa batalla que se ha dado siempre en la medicina, o no puede ser complementaria una de la otra? La medicina es una sola y la medicina es una sola y tenemos que no olvidarnos que el padre de la medicina era holístico, veía y hacía medicina holística. Holo es el todo. Entonces, yo creo que la medicina desde hace 300 años es una medicina segmentaria que ve solamente al individuo y ve la enfermedad, y está bien, es una parte y está probado, sería la ciencia materialista objetiva, pero resulta que ahora la ciencia ortodoxa, racional, materialista, también está comprobando todos estos hechos que yo he mostrado. Esto ya no es filosofía. Aquello que decía Hipócrates hace 2500 años y que no tenía elementos para poder mostrarlo, hoy la ciencia está mostrándolo. Lo único que tenemos que hacer es llevar todos estos conocimientos a modificar los textos, no seguir enseñando la biología de Darwin y la misma genética, hoy la epigenética, que también es una nueva ciencia, una disciplina que significa por encima de la genética, que está controlando a la genética, ha establecido que los genes no son quienes, no tienen autonomía de expresarse cuando ellos quieren, sino que nosotros somos los amos de los genes, pero esos genes se expresan según las señales epigenéticas que son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros alimentos. Y es decir, y hay montones de trabajo de todo esto. Solamente en un 5% de los casos no podemos hacer nada, porque hay tantas mutaciones genéticas que no lo podemos hacer. Y son enfermedades como la talasemia menor, la esquizofrenia, la fibrosis quística pulmonar. Las demás enfermedades, los genes pueden encenderse o apagarse, es decir, expresarse y dejar de expresarse, enfermarnos y retroceder la enfermedad. Parece ciencia ficción, pero esto es ciencia de última generación. Entonces, tampoco ya no hay más excusas para no tomar el timón de nuestra salud y ser absoluta y totalmente responsable, porque de nosotros depende estar en estado de salud. Bien. O si nos enfermamos, en volver al estado de normalidad que le llamamos salud. Bien, le pregunta nuestro compañero Pepe Sena. Sí, precisamente tomando lo que usted acaba de decir, doctor, la mente que nos enferma, ¿cuándo comienza a curarnos? ¿La mente también tiene ese poder curativo? Claro, yo diría, la mente cuando despierta, la mente ciega nos lleva a la situación en la cual estamos hoy. Si observamos, analizamos los indicadores sociales de salud, no solamente de nuestra enfermedad, sino del mundo, vemos que es una sociedad, que somos un planeta enfermo. La mente es simplemente despertar la mente, modificar nuestros pensamientos, no repetir los mismos pensamientos de siempre, tener una actitud y una responsabilidad de querer estar bien realmente. Esos pensamientos crean una emoción, la emoción crea un neurotransmisor y el neurotransmisor, como decía, va a actuar en los receptores de las diferentes células y por ende los resultados van a ser según nuestros pensamientos, nuestras emociones nos van a dar una acción, una actitud. Y después otra cosa también es importante, según nuestro estado de mente también las hormonas. Las hormonas significan comportamiento, conducta, según los niveles de hormonas que hay. Por ejemplo, una mujer en el mes, según los estrógenos y progesterona del día del mes, puede tener una conducta, una alteración en su sensibilidad, en sus emociones. Entonces ya no hay más dudas para pensar en eso. Entonces
hay que despertar nuestra mente y dejar de estar, yo digo, con esta ceguera mental en la cual hemos caído, ¿no? La última pregunta, doctor, y remite a esto, ¿no? Al despertar de la mente, a la capacidad del pensamiento positivo. Y dejó de lado a la población que más o menos tiene, bueno, o no tiene ningún condicionamiento clínico, puntual o genético que pueda entorpecer ese ejercicio. Ahora, somos el país con un índice de suicidio altísimo. Somos un país donde evidentemente lo que tiene que ver con salud mental, depresión y posible mal funcionamiento de neurotransmisores y sustancias concretas, a veces, a muchos, lograr despertar la mente se hace difícil. Entonces ahí pregunto, costo-beneficio, ¿no? En una situación como esta, quienes, por ejemplo, vienen ya tomando por prescripción médica, por supuesto, algún antidepresivo, que aceite esos neurotransmisores, que aporte lo que esté faltando, que haga que cambiemos de lentes, ¿no? Y podamos ver sin lentes negros. ¿Usted está en contra de eso o no necesariamente? Y en estos momentos, al contrario, estar bien atentos a quienes por ahí están precisando que además medicación tradicional se sume a este proceso. Vamos a entendernos y a que quede bien claro. Yo soy médico, Sí. médico alópata. No estoy en contra de nada. Bien. Simplemente que pienso que lo que tenemos que hacer es promoción de salud. Promoción de salud es educar. Primero darle las herramientas que cada uno de los consultantes, porque no debemos llamarles pacientes, paciente tiene que ser el médico en guiar, que es la alta misión y sagrada misión del médico, guiar al consultante a que reencuentre todas esas herramientas. Yo no estoy en contra de los antidepresivos ni los ansiolíticos, digo que no son la solución total, de que hay otras soluciones. Por ejemplo, nosotros acá en nuestro consultorio usamos, por ejemplo, la melatonina, que es una sustancia a dosis no convencional, sí, en donde lleva a esa calidad del sueño en calidad y en extensión y le promueve todo ese reseteo y da esa claridad mental que debe tener el paciente. Y bueno, y después es la educación, fortalecer al consultante, no debilitarlo, trabajar en todas las dimensiones. Trabajar en la dimensión biológica, corporal. Los medicamentos que usted menciona trabajan solo en la dimensión biológica, pero somos mucho más que eso. Entonces, lo que tenemos que dar es eso, la importancia y crear la conciencia que tiene el ambiente, como decía Hipócrates en el 2500, y eso está la epigenética, como mencionaba, habla de que el ambiente, las señales que vienen del ambiente, que según nuestra percepción del mundo y que lo vamos a percibir como estamos interiormente, claro, eso actúa sobre la membrana celular, que los últimos conocimientos también de la epigenética de Bruce Lipton habla de que es el cerebro de la célula y no es el núcleo. Entonces hay una interconexión, ambientes, membrana celular y la respuesta de nuestros genes. Un círculo vicioso, virtuoso. Es un círculo vicioso. Tenemos que tener claro que la responsabilidad está en manos de nosotros y ya no hay excusa para salir y decir, voy a tener cáncer porque mi hermano tuvo, voy a tener diabetes, voy a comer total, mi abuela, mi padre tuvo diabetes. No es así, eso no es así, hay muchísimos trabajos. Doctor, ¿dónde pueden ubicarlo a usted? Porque están llegando muchos mensajes con verdadero interés en poder profundizar, cosa que en los tiempos de la televisión a veces no nos permiten. ¿Dónde se le puede ubicar? Obligado 1380, el teléfono es 2706-8283. Lo que hacemos nosotros es medicina integral, la medicina única que debe existir. Bien. La tradicional, convencional, alopática, más todos los otros conocimientos neurocientíficos, inmunológicos, psicológicos, que están demostrando científicamente que esto es así como le estaba mencionando. Muy bien. Y los conocimientos de la epigenética, que hoy en día es la ciencia central de la medicina, también como la cronobiología, en donde tenemos que respetar todos los ciclos circadianos. La biología tiene
ciclos, cada órgano actúa en determinado ciclo, entonces hay que transmitirle con honestidad intelectual todos esos conocimientos para que el consultante con toda la información pueda elegir en libertad y hacerse responsable. Muchísimas gracias, doctor Jesús Costa. Ha sido un placer de verdad escucharlo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Pensamiento positivo, cantar, dormir. Bueno, varias notas seguramente hemos podido tomar a partir de lo que escuchamos. Pausa y ya venimos.